Hongos desde Yugot. El libro. El lugar era oscuro, polvoriento, medio perdido, en viejas callejuelas cercanas a los muelles, que hedían a cosas raras traídas por los mares, con curiosos remolinos de niebla que arrojaban los vientos. Pequeños paneles oscurecidos por el humo y el frío permitían ver montones de libros en una gran maraña. Se pudrían, desde el piso al cielo raso, esos escombros de erudición a bajo precio. Entré extasiado, y en una pila llena de telarañas tomé el tomo más próximo y lo hojeé, estremeciéndome ante esas frases extrañas, que parecían guardar algo monstruoso, si uno estaba en el secreto. Luego, al ponerme a buscar un vendedor experto, solo encontré una voz que se reía. Persecución. Oculté el libro debajo de mi abrigo, preocupado por ocultarlo de la vista. Rápidamente crucé las viejas callejuelas del puerto, con paso nervioso, mirando a mis espaldas. Ventanas torvas y furtivas en viejas paredes vacilantes me acechaban extrañas mientras yo me apuraba, y al suponer lo que allí se ocultaba, ansiaba ver una visión salvadora de puro cielo azul. Nadie me había visto tomar esa cosa, pero no obstante una risa hacía eco en mi mente confusa, y podía imaginarme los mundos tenebrosos del mal ocultos en ese volumen que tanto codiciaba. Todo se tornaba extraño, los muros iguales y frenéticos, y allá lejos, detrás de mí, pisadas invisibles sobre el suelo. La llave. No sé cuántas vueltas di por aquellas extrañas callejuelas del puerto para llegar a casa, pero temblé en el porche, pálido, apresurado por entrar y cerrar la pesada puerta. Poseía el libro que hablaba del camino oculto a través del abismo y a través del espacio, que sostenía los mundos sin límites, que guardaba los tiempos perdidos en sus propias regiones. Al fin la llave de esas vagas visiones me pertenecía, espirales de ocaso y bosques que meditan sombríos en los abismos más allá de las certezas de este mundo, ocultándose como si fueran infinitas memorias. La llave era mía, pero cuando tomé asiento murmurando, la ventana del ático se estremeció con un leve temblor. Reconocimiento. Llegó de nuevo el día cuando, como un niño, vi, solo una vez, en esa cavidad de los viejos robles, a través de una niebla que envuelve y oprime, figuras difusas que la locura ha profanado. Era igual que siempre, una vegetación densa y salvaje, colgaba alrededor de un altar cuyo mármol invocaba, la cosa innombrable, a quien le encendieron miles de fogatas, tiempos ha desde piras impuras. Vi el cuerpo extendido en esa piedra húmeda, y supe que aquellas cosas que gozaban del festín no eran humanas. Conocí que ese mundo extraño, gris, no era el mío, pero Yugot, atravesando los abismos estrellados, con un grito de muerte se apoderó de mí, y, demasiado tarde, yo supe que era él. Regreso a casa. El demonio dijo que me llevaría a casa, a la tierra pálida, sombría, que apenas recordaba, como un lugar en las alturas con escaleras y terrazas, amurallado con balaustradas de mármol que los vientos peinaban, mientras millas debajo hay un montón de cúpulas y torre sobre torre junto a un mar extendido. Una vez más, me dijo, permanecerás encerrado en aquellas viejas alturas y oirás el murmullo de la espuma lejana. Prometió todo esto y me llevó a través de los portones del ocaso, pasando por los lagos llameantes y los tronos de un dorado rojizo de los dioses sin nombre, que chillaban de pavor por un destino amenazante. Luego hubo un oscuro abismo con sonidos de mar en la noche. Aquí estaba tu casa, se burló, cuando contabas con la vista.
La lámpara. Encontramos la lámpara dentro de un hoyo en los acantilados. Sus signos cincelados ningún sacerdote de Tebas había podido leer. En esa caverna amenazantes jeroglíficos alertaban a cada criatura viviente de raza humana. Nadie más estaba allí, solo ese cuenco de bronce, con huellas de un raro aceite en su interior, carcomido por volutas oscuramente modeladas y símbolos que inusitaban vagamente un extraño pecado. Poco nos importaban los terrores de 40 siglos, cuando tomamos nuestro esbelto botín y cuando lo examinamos en nuestra tienda en penumbra, encendimos un fósforo para expansionar el aceite antiguo y ardió, gran Dios, pero las figuras que vimos en ese loco resplandor destruyeron con horror nuestras vidas. La colina de Samán. La gran colina pendía cerca de la ciudad vieja, y había un vacío final de la calle principal, alta, boscosa, miraba tristemente sobre el campanario, en el recodo de la carretera. Durante 200 años se habían oído rumores acerca de lo ocurrido en la cuesta del hombre esquivo, cuentos horribles sobre un ciervo o pájaro deforme, o de muchachos desaparecidos que sus familias cesaron de buscarlos. Un día el cartero no encontró ningún pueblo. No volvió a ver ni a la gente ni a sus casas. Venían de Aylesbury a investigar. Sin embargo, decían que el cartero era un hombre simple, que enloqueció cuando dijo que había divisado los ojos voraces de la gran colina con sus garras extendidas. El puerto. A 10 millas de Arkham había seguido el camino que recorre el borde del risco sobre la playa Boynton, y esperaba que, al ocaso, pudiera alcanzar la cumbre que da al valle de Innsmouth. A lo lejos, en el mar, había un velero regresando blanqueado por los años de antiguos vientos, pero, con un mal presagio que iba más allá de la palabra, no levanté la mano para saludar. Veleros en Innsmouth, viejas imágenes renombradas, de épocas que murieron hace mucho, pero ahora la noche, cayendo velozmente, me hizo alcanzar lo alto, desde donde exploro la ciudad distante. Allí están las cúpulas y techos. Observo cómo la lobreguez se hunde en sombrías callejas, oscuras como un sepulcro. El patio. Era la ciudad que había conocido, la antigua ciudad leprosaria donde multitud de mestizos le cantaban a dioses pretéritos y golpeaban gongs profanos, en criptas sepultadas bajo callejas hediondas cerca de la playa. Las viejas casas, recelosas, me miraban de soslayo. Desde allí, borrachos, se inclinaban con cierta animación cuando yo atravesaba los portones, pasando por entre la suciedad, y entraba al negro patio donde solía estar el hombre. Los tenebrosos muros se cerraban sobre mí y renegaba de haber venido a semejante cueva, cuando de improviso una sucesión de ventanas estallaron en una luz salvaje y aparecieron multitud de bailarines, delirante parranda silenciosa de muertos arrastrándose, y los cuerpos no tenían ni cabeza ni manos. Criaturas voladoras. Me llevaron a los arrabales, donde paredes macilentas exhibían como viscosos almacenes del mal, y rostros retorcidos, apretujados en multitud, emitían señales a un extraño dios y demonio. 1.000.000 de fogatas iluminaban las calles, y desde techos planos un grupo furtivo de pájaros sucios y hediondos volaban en el gimiente cielo, mientras ocultos tambores sonaban con monótonos golpes. Sabía que aquellos fuegos tramaban cosas monstruosas y que aquellas aves en el aire habían sido los extraños. Imaginé a qué criptas oscuros planetas obedecían y lo que portaban desde Thok bajo sus alas.
El resto reía hasta que se encontraron sin palabras, por lo que vislumbraron en las patas maléficas de un pájaro. El pozo. El granjero Seth Atwood tenía más de 80 cuando intentó tapar ese profundo pozo cerca de su puerta, solo con Eb para ayudarle en la tarea. Nosotros nos reíamos y aguardábamos que regresara a su sano juicio, y en cambio fue el joven Eb quien enloqueció, por lo que hubo que llevarlo a la granja del distrito. Seth tapó con ladrillos la boca del pozo y lo selló, pero fue entonces que se cercenó la arteria de su rugoso brazo izquierdo. Luego del funeral sentimos que teníamos que regresar al pozo y retirar los ladrillos. Pero todo lo que observamos fueron agarraderas que descendían a un hoyo oscuro, más profundo que todo lo conocido. Entonces pusimos de nuevo los ladrillos, porque el pozo era muy hondo como para emitir algún sonido. El que aúlla. Me dijeron que no tomara el paso de Brigg, que venía a hacer el camino alto hacia Soar, porque Woody Watkins, colgado en el 74, había dejado ciertas secuelas que eran monstruosas. Sin embargo, cuando desobedecí y tuve ante mis ojos la finca con sus viñas cerca de la gran roca, no pensé en olmos ni en sogas de cáñamo, sino que me sorprendí porque la casa aún parecía nueva. Me detuve un instante a contemplar el día que moría. Oí tenues aullidos que provenían de un cuarto de arriba cuando, a través de las ventanas que la hiedra cubría, una luz tenue bajó y atrapó, de improviso, al que aullaba. Pude vislumbrar y salí huyendo, enloquecido del lugar, y de una cosa que tenía 4 patas y un rostro que era humano. Hesperia. El crepúsculo de invierno arde más allá de las cúpulas y las chimeneas medio flojas de esta esfera monótona. Grandes portones se abren hacia un tiempo olvidado, de antiguos esplendores y deseos divinos. Magias expectantes se queman en aquellos esplendentes fuegos, cargados de aventura no empañada de miedo. Una fila de esfinges donde el camino se abre, hacia muros y torretas que vibran con lejanas liras. Es la tierra donde la belleza tiene su identidad en las flores, donde cada recuerdo tiene su fuente, donde el gran río del tiempo comienza su curso, bajo las estrellas, en el vasto arroyo de las horas. Los sueños nos traen cercanías, pero antiguas ciencias repiten que el pie humano nunca ha mancillado estas calles. Vientos estelares. Es una cierta hora de penumbras que fabrica el ocaso, sobre todo en otoño, cuando el viento estelar se precipita sobre las calles desiertas, más acá de las puertas, aunque exhiben luces tempranas en los cálidos cuartos. Las hojas secas bailan con piruetas extrañas, fantásticas, y el humo de las chimeneas se enrula con rara gracia, atento a crear formas geométricas en el espacio. La estrella Fomalhaut asoma sus ojos al cruzar las brumas del sur. Es la hora en que los poetas tocados por la luna saben que el hongo brota en Yugot y que aromas y tintes de flores llenan los continentes de Nithon, como no sucede en ningún otro pobre jardín de la tierra. Sin embargo, por cada sueño que estos vientos nos traen, barren con una docena de los nuestros. Antárctos. En mi sueño profundo, el gran pájaro susurró extrañamente, desde ese cono en tinieblas, situado en medio del desierto polar, impulsando hacia arriba la lámina de hielo, lóbrega y solitaria, destruida por centurias de indomables tormentas. Desde allí, ninguna figura terrenal viva siguió sus rumbos. Solo las pálidas auroras y los soles desvaídos brillaron sobre esa mole picoteada, cuyos orígenes son apenas conjeturados por los mayores. Si los hombres lo vislumbraran, se sorprenderían. De ese montículo engañoso de la naturaleza, por donde observaban,
pero el pájaro me habló de lugares más vastos, en esa mortaja de hielo profundo, desde donde acechan, empollan y esperan. Dios socorra al soñador cuyas locas visiones mostraron aquellos ojos muertos bajo esos abismos de cristal. La ventana. La casa era vieja, con partes desechadas, de las cuales ninguna podía conservarse. En un pequeño cuarto cerca del fondo había una rara ventana tapiada con una piedra antigua. Allí, en una infancia plagada de sueños, bastante solitaria, acostumbraba a estar cuando la noche reinaba difusa y oscura. Curiosamente sacaba sin temor las telarañas y creaba una maravilla nueva cada vez. Más tarde llevé a los albañiles allí, para saber qué era lo que mi mirada había evitado. Pero cuando perforaron la piedra, un soplo de aire estalló desde los raros abismos que se abrían más allá. Los albañiles huyeron, pero yo me quedé, los ojos entornados, y encontré todos los mundos salvajes de mis sueños. Un recuerdo. Había grandes estepas y mesetas rocosas, que se extendían casi sin límites bajo la noche estrellada, con extrañas hogueras derramando febriles luces sobre grupos de bestias hirsutas con campanillas tintineantes. En el lejano sur la planilla se inclinaba baja y extendida hacia una negra fila de pared zigzagueante que yacía como una enorme serpiente prehistórica que el tiempo congeló y petrificó. Me estremecí con extrañeza ante el aire cortante y frío, y me sorprendí del lugar donde estaba y de cómo había llegado, cuando a la luz de una hoguera vi a alguien que vestía una capa aproximarse y llamarme por mi nombre. Al observar ese rostro muerto bajo la capucha, dejé de esperar, porque entendí. Los jardines de Jin. Más allá de ese muro de mampostería antigua que tocaba casi el cielo en torres llenas de musgos, había jardines dispuestos en terrazas cubiertos de flores y multitud de aves, mariposas y abejas. Había paseos y puentes que se arqueaban sobre fuentes de lotos reflejando los aleros del templo, y cerezos de flores delicadas y hojas contra un cielo rosado poblado de garzas. Todo se reflejaba allí, porque no existían viejos sueños lanzados sobre la puerta de ese laberinto pétreo, donde arroyos entredormidos trazaban sendas sinuosas y arrastraban verdes vides de flexibles ramas. Me apresuré, pero cuando el muro se alzó, torvo, imponente, me encontré con que no existía puerta alguna. Las campanas. Año tras año oí ese llamado desvaído y lejano de las campanas sonando en el viento de la medianoche. Eran los repiques de un campanario fantasmal. Soñaba extrañamente, como si aleteara a través de un gran abismo. Busqué un indicio examinando mis sueños y recuerdos, y pensé en todas las campanas de mis visiones, de la silenciosa Innsmouth, donde las gaviotas se demoran alrededor de un capitel antiguo que una vez conocí. Perplejo, oía cómo caían aquellas notas lejanas, hasta que una noche de marzo la desolada lluvia me tentó, con su frío, a transponer las puertas del recuerdo, a visitar viejas torres donde los badajos locamente tañían, pero desde oscuras corrientes que brotaban a través de valles profundos y se hundían en el fondo muerto del mar. 20. La noche de las bestias. No puedo explicar de qué cripta ellos reptaban, pero cada noche veía esas cosas viscosas, negras, flacas, con cuernos, con alas membranosas, con huellas que dejaban la lengua bífida del diablo. Venían en legiones sobre los resoplantes vientos del norte, con garras obscenas que titilaban y pinchaban, llevándome con violencia en viajes monstruosos,
a opacos mundos hondamente ocultos en el pozo de las pesadillas. Barren los picos mellados de Zog, desatendidos de todos los gritos que intento, y descienden por los pozos inferiores de ese terrible lago, donde el aliento de los Shoggoths salpica un sospechoso sueño, pero, oh, si sólo emitieran algún ruido o tuvieran rostro allí donde los rostros tendrían que estar.